Hola, buenos días, amigos, compañeros, los que habéis llegado por primera vez, los que ya visteis el primer videoblog. Este es el segundo videoblog para la web o para el blog de la novela Eterna Oscuridad, La sombra de una esperanza. Hoy, como os dije el otro día al finalizar el anterior videoblog, vamos a hablar sobre la publicación, sobre cómo debemos actuar cuando queremos publicar una novela o una obra literaria, sea cual sea el tipo. Lo primero de todo, aunque parezca una tontería, es tener algo escrito o hecho. Y por favor, terminado. Eso de mandar cosas a las editoriales sin haber empezado, solo con un esquema o con una pequeña sinopsis, solamente sirve, creo, para los escritores consagrados. No creo que sirva para los noveles. Así que, por si acaso, lo mejor es tenerlo todo atado desde el principio. Además, otra de las recomendaciones que yo os voy a hacer desde el punto de vista personal, ¿vale? Yo no voy a hablar a lo largo de este videoblog desde un punto de vista súper grande, abarcando más gente, sino solamente desde mi punto de vista personal. Lo que yo he hecho, lo que yo creo que podría haber hecho y lo que no debería haber hecho, ¿vale? En primer lugar, una vez que ya tenemos nuestra novela, cuento, poemario, etcétera, etcétera, antes de enviarlo a ningún sitio, lo primero que debemos hacer es retocarlo. Y cuando hablo de retocarlo es estar seguros de que ese es el resultado final que queremos que llegue a una editorial. Para esto lo mejor es corregirlo antes. Yo no lo hice, por ejemplo, eso es una de las cosas que me arrepiento muchísimo de no haber hecho desde el principio. Creo que es lo más adecuado. También os recomiendo que no lo corrijáis vosotros mismos. Durante uno de los cursos que di sobre corrección de estilo, me avisaron ya de ello, que un escritor jamás debería corregir su propia obra porque obvia momentos claves o palabras se le pasan, etcétera. Es mejor acudir a otra persona, ya sea profesional o simplemente una persona que le guste corregir. Yo en mi caso al final ya acudí a una gran amiga, Bea Magaña, que tiene un blog que os recomiendo muchísimo visitar, que es de dragones y unicornios, .blogspot.com. Luego, si eso, pongo el enlace al final. Por otro lado, yo lo conseguí ya corregir al final. Creo que la mejor forma hubiera sido corregirlo al principio antes de enviarlo a editoriales, pero bueno, iba con mucha prisa y envié tal cual estaba. Luego me di cuenta de mi error porque tuve que cambiar muchísimas cosas de la novela que no me gustaban, añadir capítulos, añadir descripciones, añadir personajes, y creo que eso es posible que infiriera en algo en la forma en que las editoriales leyeron la novela. Pero bueno, en fin, lo hecho está. Así que vosotros no cometáis el mismo error que yo y hacer las cosas bien. Corregirlo antes, echarle un ojo, pensarlo muchísimo si esa es la forma definitiva de la novela, etcétera, etcétera. Lo segundo que debemos hacer, vamos por la segunda, es buscar editoriales en Internet. Bueno, lo segundo más bien, lo de buscar editorial lo vamos a dejar para el tercero. Lo segundo sería registrar nuestra obra. Hay varias formas de registrarla. Yo os voy a decir las que yo usé, ¿vale? Yo usé el registro de la propiedad intelectual de Madrid, lo hice a través de internet, madrid.org, ahí tenéis la forma de hacerlo, creo que es en trámites o algo así, ¿vale? Tenéis que pagar una suma, que no me acuerdo ahora mismo cuánto era, creo que 12 euros o 10 euros, una cosa así. Es decir, tampoco es una suma elevada para registrar vuestra novela. Cuidado, porque a pesar de que cuando pagáis se supone que ya está preregistrada y que no va a haber ningún tipo de problema a la hora de registrarlo, va a tardar bastante en llegaros el papelito diciendo, hey, está registrada la novela. No os preocupéis por eso. Yo le envié nada más registrarlo, como te dan un código como que está en el registro y tal, yo empecé a enviar la novela tal cual lo registré, así que no creo que haya problema. Otra cosa, si hacéis cambios, mientras que no sean de argumento, ese primer registro sirve. No hay que modificarlo cada vez que hagamos un cambio, si no sería dejarnos muchísimo dinero. Si vais a modificar el título, el argumento y partes claves de la novela o del poemario o del cuento, sí que os recomiendo que volváis a registrarlo. Pero bueno. Otro de los métodos que yo seguí porque me preocupaba bastante esto del registro intelectual fue hacerlo a través de un registro gratuito a través de la web, safecreative.com.
A partir de ahí puedes registrar todas tus obras en cualquier tipo de formato y lo que te hace esto es que, a pesar de ser gratuito, te dan una especie de papelito, vamos, un certificado, como que está registrado desde tal día. Entonces esto te sirve no solo para España, sino para el resto del mundo, lo cual yo creo que es clave, porque el registro de la propiedad intelectual español únicamente sirve para territorio español, no sirve para territorio exterior, ¿vale? Entonces, pues podemos combinar ambas y así tenemos una seguridad doble. Oye, que es difícil que te plagien en el extranjero, ¿vale? Es muy difícil, pero oye, por si acaso, mejor no nos pillamos las manos. No vaya a ser. La tercera parte, pues, sería empezar a contactar con editoriales. Antes de contactar con editoriales, tenemos que buscar un directorio de editoriales, que hay muchísimos a lo largo de la red, muchos escritores han colgado sus propios listados, os recomiendo que busquéis. Yo encontré uno muy completito en la página web escritores.org. Ahí tenéis un listado de webs de editoriales bastante cómodo, incluso tenéis agentes, etcétera, etcétera. De los agentes hablaremos luego. Una vez que hemos encontrado la lista de editoriales, lo conveniente es, aquellas que no conocemos de nada, acudir a su página web o llamar por teléfono para preguntarles cuál es su estilo de edición o incluso buscar en la web libros publicados por ellas para saber qué tipo de libros publican. Es decir, es evidente que no todas las editoriales se dedican a la misma temática, al mismo ámbito. Hay editoriales especializadas en fantasía, editoriales especializadas en realismo, hay editoriales que publican un poquito de todo, hay editoriales de poesía, hay editoriales para niños, editoriales para jóvenes, editoriales para adultos. Entonces, lo más conveniente es que busquéis editoriales que puedan acoplarse a vuestra temática, al ámbito de vuestra obra. No enviéis un poemario, por ejemplo, a una editorial que únicamente publica prosa. Es tontería porque es que no lo van a leer, porque no es su ámbito de edición. Entonces, pues hay que hacerlo bien, no bombardear a todas las editoriales diciendo, bueno, si suena la flauta, pues suena. Así pues, una vez que ya tenemos una lista de editoriales que se ajuste a nuestras necesidades, podemos empezar a enviar manuscritos. El problema a la hora de enviar manuscritos es que hay muchas editoriales que no te pone un sitio por donde enviarlo, no te lo aclaran. Entonces, lo mejor es que si tienen un formulario de contacto o un email de contacto, escribáis primero un mail o llaméis y preguntéis de qué manera podéis hacerles llegar vuestro manuscrito. Tened en cuenta que muchas editoriales os van a decir que no aceptan manuscritos. Si no aceptan manuscritos, no cometáis la tontería de enviarles un manuscrito, porque es totalmente inútil. No lo van a mirar, porque si no aceptan, no aceptan. Directamente cuando llegue a su bandeja de entrada, seguramente lo eliminen. Entonces, creo que es una pérdida de esfuerzo inútil y además os va a llevar muchos disgustos, porque llegará al mail si lo marcáis, que yo lo recomiendo, marcarlo de que ha sido recibido o ha sido leído. El Microsoft Mail que hay, sí que permite hacerlo, ¿vale? En Hotmail y en Gmail todavía no lo he averiguado, pero bueno, seguro que tiene alguna opción y seguro que hay alguien que lo sabe. Si lo sabéis, lo podéis poner abajo. El caso, que una vez que hemos enviado el mail a las editoriales que consideramos adecuadas para nuestra obra, tenemos que tener en cuenta que no se puede enviar el manuscrito tal cual. Le adjunto el archivo, se lo envío y ya me olvido. No, tenéis que enviar una propuesta editorial. Para redactarla, os recomiendo que busquéis en internet los modelos de propuestas editoriales que existen. Hay muchísimos, os podéis descargar modelos y ir trabajando a partir de ellos. O si conocéis a algún amigo escritor que os pueda prestar el suyo, a mí el mío me lo prestó María Martínez, que es la bloguera de ansana.blogspot.com.es o algo así. Os pondré el blog porque no me sé de memoria, ¿vale? Ella me dejó su presentación, su propuesta, para que viera cómo se hacía, porque yo no tenía ni santa idea. Muchas gracias, María. Y me sirvió muchísimo porque pude saber cómo hacerlo bien. Luego le di mis toques personales, lógicamente no es cuestión de que copiéis de pe a pa lo que otra persona ha puesto en su propuesta editorial. Lo adecuado es que hagáis una propuesta editorial personal, que encaje con vuestra novela. Yo fui probando, al final decidí hacer una propuesta editorial un poco más dinámica,
dividida en apartados que se iniciaban con preguntas tipo ¿qué es? ¿Cómo es la historia? ¿Por qué apostar por eterna oscuridad? Cosas así. A mí me sirvió, me parece mucho más dinámico, no sé si a las editoriales les gustaría, pero bueno, sirvió. Después que tenemos nuestra fantástica propuesta editorial, que os va a costar muchísimo hacerla, señores, hay que hacer una sinopsis de la novela. Posiblemente lo de la sinopsis es la parte más complicada a la hora de buscar una editorial. Por Dios, qué pesadillas. De hecho, si se lo preguntáis a todos los escritores que conozcáis, os dirán lo mismo, ¿eh? Es súper complicado hacer una sinopsis. Yo sigo intentando hacerlo bien, creo que no lo consigo, doy más información de la que debiera y esas cosas. Lo ideal es que hagáis una sinopsis y si tenéis algún amigo que os la pueda ojear un poco para deciros qué tal está, qué tal no está, pues se la pasáis y que os lo diga, ¿vale? Una vez que ya tenemos todos estos pasos hechos, ya llega el momento de enviar mails. Para enviar los mails, si no queréis ir uno a uno, ¿vale? Que se puede hacer perfectamente, no hay ningún problema, vas a tardar un poquito más, pero se puede hacer si tenéis tiempo. Podéis usar la opción de CC. Esto que viene en los correos, que te pone arriba el destinatario y después te pone CC o CCO. CCO es para mandar a más direcciones de mail, estando ocultas esas direcciones al resto de los destinatarios. Gran idea, no mandéis un mail con los destinatarios puestos arriba, porque lo que va a pasar es que las editoriales van a ver que se lo habéis enviado a 1000 editoriales más y a lo mejor no les gusta. Entonces usad la opción de CCO, ¿vale? Ponéis ahí los destinatarios y lo enviáis. Más que nada para aseguraros de que van a llegar a todos, y nadie se va a enterar de que se lo has enviado a otros. Muchísimo más útil, lo haces más rápido, mandas la misma a todos. Sí que es cierto que si quieres enviar unas propuestas personalizadas con el nombre editorial y tal, diciendo un poquito así más pelotudo, daros cuenta que hay que pelotear mucho a la hora de sacar una novela o una obra literaria. Eso de que digan de que es solamente que escribas bien es mentira. Cuanto más profesionales, más amables, más educados os vean, quizás más casos van a hacer, ¿vale? No seáis groseros, no seáis soberbios, no seáis orgullosos. Mostraros tal cual sois, pero ocultando un poco vuestros defectos, por favor. No se puede ir por la vida diciendo mi obra es la mejor del mundo y la tienes que publicar porque vale más que cualquier bestseller que hayas publicado antes. No, no sirve. Bueno, una vez que ya hemos enviado el correo, va a tocar la parte más difícil de todas, la espera. Podéis llegar a esperar años, ¿vale? Respuestas editoriales. Os digo esto porque posiblemente es el momento en el que todos los escritores sufrimos ataques de taquicardia diarios. Cada vez que vemos que nos ha llegado un mail y vamos corriendo a abrirlo para ver si es una respuesta editorial, que luego resulta no ser porque es publicidad de esta spam que nos envían y te terminas cagando en todo por la gente que te envían spams y tú dices, me cago en la leche. Pero bueno, hay que aguantarse, hay que esperar, no os desesperéis. ¿Llegarán respuestas o no llegarán? Os recomiendo que si las respuestas editoriales suelen tardar entre 6 meses y un año. Si al año y medio no habéis recibido respuesta, de las editoriales que no hayáis recibido respuesta, olvidaros, significa que no habéis pasado la criba. Lo siento muchísimo. Nos pasa a todos. También recibiréis muchos correos modelo. Yo puedo decir que tuvimos una situación graciosa. Una compañera y yo, Raquel, que también tiene un blog, luego lo pondré al final también, recibimos el mismo día el rechazo de una editorial a través de un mail modelo porque era el mismo para las dos. Es como, ¿por qué hacéis esto? Curáronlo un poco más. En serio, si hay algún editor que nos esté viendo, por favor, cuando tengáis que rechazar una novela o una propuesta de edición, podéis ser un poco más personales, de verdad que sí, no hace falta que os rompáis la cabeza para decírselo a todos, pero jolines, que no se note tantísimo que estáis usando el mismo modelo para todos, porque es que no nos decís nada nuevo. Otra de las cosas que quizás a muchos nos repatea es que cuando te rechazan una novela, nadie te dice por qué la rechazan. Estaría muy bien, señores editores, si nos estáis viendo, por favor atended a esta parte. Estaría muy bien que cuando rechacéis una novela digáis un poquito, aunque sea por encima, por qué la habéis rechazado. No solo el típico no encaja en nuestro sector editorial
o en este momento no admitimos manuscritos. No, por favor, si te la has leído y no te ha gustado, dime por qué. Está mal escrita, le falta coherencia al argumento, el tema está muy trillado y no nos interesa publicar más libros de este estilo, etcétera, etcétera. No nos ocultéis información. La información nos ayuda a mejorar. Entonces, me parece un poco idiota que no nos digáis, oye, pues mira, no me vais a herir los sentimientos, en serio. Bueno, hay gente que se lo toma muy mal, pero quien se lo tome mal, pues que se lo tome mal y se acabó. Pero, jolines, a mí me encantaría que todas las editoriales que me han rechazado la novela me hubiesen dicho el por qué. Me hubiese quedado mucho más tranquila. Quizás hubiera podido mejorar un poco la novela. ¿Quién sabe? Bueno, hecha esta pequeña excepción así al blog, seguimos. El siguiente paso, después de la espera eterna, es plantearse, si habéis recibido contestaciones de editoriales, plantearse con cuál queremos evitar. Tened mucho cuidado en este punto porque os vais a encontrar con editoriales que os prometen un mundo ideal, todo rosa, de caramelo, chocolate, muy bonito, que lo único que intentan es estafaros, ¿vale? Tened muchísimo cuidado, hay que andar con 1000 ojos en este mundo. Hay mucho lobo disfrazado de cordero y os pueden pegar un bocado que os dejan aviados. Así que antes de aceptar cualquier proposición de edición, informaros bien de cómo trabaja esa editorial. Informaros de si es una editorial de coedición. Es decir, si os van a pedir dinero por publicar, si vosotros vais a tener que adelantar algo de dinero. Tened cuidado con estas editoriales. No es conveniente hacer una coedición al no ser que estés muy seguro de que puedes sacar adelante esa novela. Conozco gente que ha hecho coedición y está súper contenta. Me parece fantástico. Pero si tú no puedes poner ese dinero y dedicarte plenamente a esa novela, no lo hagas, por favor. Es una pérdida de tiempo, dinero inútil. Busca otras vías, hay muchísimas vías. Cuidado con las coediciones encubiertas. ¿Qué significa una coedición encubierta? Pues que te dicen que son unas editoriales formales que te van a publicar la novela con coste cero, pero es mentira. Yo recibí la propuesta editorial de una editorial, lógicamente, no va a ser de un panadero, bueno, de una editorial, es que me expreso muy mal por la mañana, chicos. De una editorial y resulta que a pesar de decir que era todo gratuito, que me daban un 10%, que me lo llevaban al Corte Inglés, a la FNAC, a la Casa del Libro, que hacían unos trabajos de propaganda increíbles, todo muy bonito, ¿veis? Todo muy bonito que engancha al escritor Nobel, tened cuidado que no se engañen. Después te decían, pero, siempre hay un pero en estas cosas, los 100 primeros ejemplares se tienen que vender el día de la presentación o una semana más tarde, como mucho. Como mucho, tened cuidado, como mucho. Es decir, si no vendías los ejemplares, los 100 primeros ejemplares en un día o una semana, te tocaba pagar esos ejemplares y comértelos con patatas. Y además, señores, de estos 100 primeros ejemplares, tú no recibes ni un duro. Es decir, la cantidad esta simbólica que recibimos los autores a final de año como derechos de autor o de explotación de nuestra obra, en estos casos está exenta en los 100 primeros porque es para cubrir gastos. Sí, señores, para cubrir gastos. Entonces, tened cuidado porque realmente el que sale perdiendo en todo esto es el escritor. Es que sales perdiendo con dinero, sales perdiendo con ánimos porque terminas muy quemado. Y además su novela, ten cuidado porque las distribuciones de estas coediciones encubiertas pueden ser malas. Buscad en internet datos sobre las editoriales, preguntad a otros escritores si las conocen, acceder a grupos de Facebook, hay muchísimos grupos sobre escritores, podéis acceder y preguntar, oye, ¿conocéis a esta editorial? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo no trabaja? Para que os den datos antes de aceptar cualquier tipo de propuesta. Mi siguiente consejo es que no os lancéis a las editoriales grandes. A ver, podéis enviar vuestra propuesta a editoriales grandes, nunca está de más. Oye, si suena a flauta, pues ha sonado. Y fantástico por vosotros, muchísimas enhorabuenas de mi parte. Pero lo más normal es que un escritor novel, donde primero publique, sea en una editorial pequeña. Y aunque parezca mentira, las editoriales pequeñas no son tan malas, tratan bastante bien a sus autores. Yo es lo que he hecho, la editorial Hades, que es la que me ha publicado en mi novela, Eterna Oscuridad, La Segunda Esperanza, es una editorial pequeña, tiene bastantes libros publicados, la verdad, pero es una editorial pequeñita.
Sin embargo, me ha servido de mucha ayuda. Yo con mi editor me llevo muy bien, trato con él como si fuéramos casi amigos, no hay ningún problema, eso no lo vas a tener en una editorial grande. Y eres novel, no conoces este mundo. Entonces, es absurdo que si vas a publicar tu primera novela, no te den indicaciones. En una editorial pequeña sí que te las van a dar. Y además, no creáis que hacen pocas cosas. Yo, por ejemplo, mi editorial me ayudó a hacer mis propios marcapáginas, como veis. Por detrás vienen con libros de la editorial. Están muy chulos. Y oye, es una editorial pequeñita, pero lo ha hecho bien. Muchas gracias, Editorial Hades. El siguiente paso es cuando ya decides promocionar tu novela. No dejes el trabajo a promoción únicamente a la editorial. El que mejor puede vender su novela y convencer al resto de que la compre es el propio escritor. Solo tú conoces cómo es tu novela y por qué debe ser leída, por quiénes puede ser leída, a quiénes va a gustar, a quiénes no va a gustar. Tira de tus amigos de Facebook o de donde sea, tira de la lista de conocidos, hace eventos en internet, cuelga anuncios en la red, hace entrevistas para blogs, contacta con revistas, hay directorios de revistas bastante buenos. En escritores.org tenéis un directorio de métodos de publicidad para escritores, que está bastante bien, podéis acceder a él. Contacta con televisiones locales, contacta con programas de radio locales que os puedan hacer un poco de publicidad, etcétera. También, si tenéis dinero, podéis promocionar vuestra novela a través de concursos en la web, no está de más, ¿sabéis? Podéis hacer unas chapitas o algo y, y sortearlas, ¿vale? Estaría muy bien. Y yo creo que con todo esto que os he contado, creo que tendréis bastante. En el próximo videoblog hablaremos sobre, pues la verdad es que no lo sé, no voy a decir sobre qué hablaremos porque es que no tengo ni idea. En el próximo videoblog os lo diré. Espero que os haya gustado mucho, que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido. Si tenéis preguntas, dudas, sugerencias, todo lo podéis poner como comentario al final del vídeo. Podéis enviarme un mail a tamaradiazcalvete@gmail.com. Podéis enviarme un comentario al blog sagaeternaoscuridad.blogspot.com.es, o podéis agregarme en Facebook en One Canto Sereno, lo sé, es rarito, o incluso al Twitter, @paramos, una D sola, sin la E, soledad, y yo os contestaré a todo encantada. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que paséis un día maravilloso.